Bien, quiero que me acompañe a Jeremías 1:10. En esta mañana vamos a tener esta prédica como una prédica de transición hacia un nuevo énfasis en los próximos meses, que les explicaré a continuación, pero quiero tomar como texto bíblico Jeremías 1:10 para la introducción. Jeremías, capítulo 1, versículo 10, fíjense lo que dice el texto bíblico. Mira que te he puesto en este día, subraye en este día, sobre naciones y sobre reinos, ¿para qué? Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Desde que comenzamos el año, en enero, hemos estado por medio de dos serie de sermones, hablando de derribando fortalezas, ¿sí? Segunda de Corintios 10, 4 al 5, derribando fortalezas, y una segunda serie de sermones que hablábamos acerca de la gran fortaleza del orgullo. Y durante 16 predicaciones en este año, nuestro énfasis ha sido el de derribar fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y este ha sido el énfasis por medio de 2 de Corintios 10, del 4 al 5. Y fíjense que lo que queremos hacer hoy es transicionar hacia lo que el texto bíblico de Jeremías nos pide. Y no es otra cosa que no es suficiente, hermanos, con derribar, sino que es necesario también construir, ¿sí? ¿Qué dice el texto de Jeremías? En este día, sobre naciones y sobre reinos te he puesto, ¿para qué? Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Es decir, que es igual de importante derribar que construir. Y en los próximos meses, como le digo, la intención es poder hacer un énfasis claro en construir y edificar nuestra vida en Cristo y en el conocimiento de Dios, ¿sí? Y los próximos sermones se dedicarán a responder la pregunta que todo ser humano y todo creyente también se hace, que es ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y para responder correctamente la pregunta de quién es Dios, debemos tomarnos muy en serio lo que la palabra de Dios dice acerca de quién es Dios. Es decir, lo que Dios mismo revela al ser humano de quién es Él. ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros tomamos solo algún atributo que nos gusta de Dios o que entendemos de Dios, corremos el riesgo de caricaturizar o tener una idea distorsionada o borrosa de quién es Dios. Y cuando hablamos de quién es Dios y de los atributos de Dios, esto es claramente en la Biblia: Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es santo, Dios es justo, Dios es inmutable, Dios es soberano, Dios es omnisciente, etcétera, etcétera. En la palabra de Dios, Dios se revela al ser humano con diferentes atributos claros de quién es Él. Y como le digo, no podemos quedarnos con uno o dos, sino como creyentes debemos conocerlos todos, porque todos armonizan y nos revelan quién es Dios. ¿Se entiende? De hecho, podríamos decir que evidentemente ninguna criatura podría entender plenamente quién es el Creador, pero sí tenemos la responsabilidad de conocer todo lo que Dios se revela a nosotros por medio de su palabra. Y fíjense que el énfasis del texto de Jeremías 1:10 dice en este día. No dice en muchos días, no dice en diferentes etapas, sino que en el mismo tiempo Dios lo llama para derribar y para construir, para arruinar y para edificar, en un mismo tiempo simultáneo de Dios para con el pueblo de Israel. Y entendiendo esta verdad espiritual, que es más profunda de lo que parece, quiero que me acompañe a Mateo 12, 43 a 45, perdón. Mateo 12, 43 a 45, ¿sí? El contexto es que Jesús está hablando cómo opera o qué ocurre cuando una persona que tiene un espíritu maligno en su vida, el espíritu es expulsado. Fíjense el detalle. Dice Jesús: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla, ¿cómo? Desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Lo que está diciendo Jesús claramente es que es igual de importante desalojar al inquilino de la casa
que la casa sea ocupada por el Espíritu Santo de Dios. Que no es suficiente simplemente expulsar lo que había antes, sino que debe ser ocupado por Dios. Y que la acción es simultánea en el reino de los cielos. Que es igual de importante el desalojo del Espíritu que habite el Espíritu Santo. Y del mismo modo que no podemos pretender que Dios habite en la casa sin antes desalojar al inquilino previamente. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante, hermanos. No podemos llenar la casa si primeramente no ha sido expulsado todo lo que hay antes. Y si entendemos esto, en esta prédica quiero hacer un énfasis más en lo importante que es derribar y construir. Vamos a tomar Marcos 1, 14 al 15 para entender cómo es la obra de Dios en el ser humano. Por medio de qué gracias dadas por Dios a nosotros podemos ser salvos y justificados en Él. Marcos 1, 14 al 15. Este es el primer versículo, el primer énfasis en el ministerio de Jesús, que advierte cuál es el mensaje de Jesús durante todo su ministerio. Marcos 1, 14, 15 dice lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, se refiere a Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Note que pone el evangelio, artículo determinado el, no un evangelio, sino el evangelio del reino de Dios. Diciendo, ¿qué decía Jesús? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y bajo este texto bíblico, bajo esta predicación de Jesús, quiero junto con ustedes comprobar las siguientes verdades espirituales en esta mañana. Punto número 1, que el único evangelio es el evangelio de Cristo. Punto número 2, que el evangelio de Cristo está fundamentado en el arrepentimiento y la fe. Punto número 3, que el arrepentimiento y la fe operan simultáneamente y no se pueden separar. Cuarto, que el arrepentimiento es necesario para todos los seres humanos. Quinto, saber cómo operan el arrepentimiento y la fe simultáneamente. Sexto, comprobar qué es el verdadero arrepentimiento para salvación. Y séptimo, comprobar que el arrepentimiento está presente en toda la vida del creyente. Y una conclusión final. Y no se asusten porque son 8 puntos, pero vamos a ir rápido. ¿Bien? Punto número 1. El único evangelio es el evangelio de Cristo. Fíjense que dice el evangelio. Solo existe un verdadero evangelio, que es la buena nueva de salvación para el pecador. No existe otro evangelio que sea digno de ser llamado el evangelio de Cristo. Será otra cosa, pero no el evangelio entonces. Y hay un texto conocido que hemos leído en alguna ocasión del apóstol Pablo explicando precisamente esto. Gálatas 1 del 6 al 9 dice: estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Note el artículo un. No él, sino un evangelio diferente. Y ahora sigue el apóstol. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No se puede ser más claro y enfático que el apóstol Pablo en Gálatas 1 del 6 al 9. Solo existe el evangelio de Cristo. Y todo lo que modifique, añade, quita, edulcore, rebaje el evangelio de Cristo no es el evangelio, es otra cosa. Y por lo tanto, si usted y yo hemos escuchado un evangelio que no es el evangelio de Cristo, debemos revisar entonces qué hemos creído. El evangelio de Cristo se resume en el versículo 15 de Marcos 1 al 15. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Por lo tanto, punto número 2, el evangelio está fundamentado en el arrepentimiento y la fe. Dice, arrepentíos y creed en el evangelio. No dice, arrepentíos o creed, sino que ambas, gracias de Dios, son necesarias para el ser humano. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es la orden de Cristo a todos los seres humanos para poder tener un encuentro con Él y ser salvos por su obra. Desde el primer instante de su ministerio, el mensaje de Jesús es claro: arrepentíos y creed. Y por lo tanto, el arrepentimiento y la fe
se sustentan como dos columnas que se forjan para tener una verdadera salvación y justificación en Cristo. Es decir, punto número 3, el arrepentimiento y la fe operan simultáneamente. Podemos cometer el error, y esto ha sido habitual durante muchos años en la historia de la Iglesia, que algunos han debatido qué viene primero. Pues yo cuando conocí a Jesús primero me arrepentí y después tuve fe, y otros dicen no, primero tuvo que venir la fe, si no, ¿cómo te vas a arrepentir? Y hacemos una especie de debate doctrinal absurdo en el que intentamos poner cuál va primero. Sin embargo, los grandes escritores y autores a lo largo de la historia concluyen, todos ellos, J.C. Ryle, J.I. Packer, el propio Charles Spurgeon, que dirían que no sabrían decir cuál va primero o después, pero que ambas gracias cooperan para una correcta justificación y salvación en Cristo. Que no se podría identificar el orden, sino que más bien las dos son necesarias para una justificación y salvación en Cristo. Y yo le digo más. Yo postulo en esta mañana que las dos operan simultáneamente, al mismo tiempo. Igual que en Jeremías se derriba y se construye, se arruina y se edifica. Es igual de cierto que la fe para salvación es una fe penitente, una fe contrita y humillada, que decir que el arrepentimiento para salvación es un arrepentimiento que cree en la obra de Cristo. No se pueden desvincular. No puedo separar la fe del arrepentimiento ni el arrepentimiento de la fe. Y el problema que tenemos en este tiempo moderno, o evangelio moderno, es que nadie en un púlpito dudaría de hablar acerca de la fe para salvación. ¿Cree usted en Jesús? ¿Acepta usted a Jesús? No tenemos problema con este mensaje. Sin embargo, cada vez menos se habla del arrepentimiento para salvación. De que somos pecadores, de que debemos arrepentirnos y confesar nuestro pecado delante de Dios y de que no somos dignos delante de Dios. Intentamos desvincular de alguna manera un mensaje más cómodo o fácil o agradable al oído en el que sí, cree en Jesús, pero no hagas nada más, no cambies nada, no te sientas mal por tu condición, tal y como estás, así como estás, acepta a Jesús. Pero este no es el mensaje en ningún caso del Evangelio de Cristo. No se puede desvincular el arrepentimiento de la fe ni la fe del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ¿cómo creeré en Jesús como mi Señor y Salvador si no creo que estoy perdido y arruinado? ¿Cuál será esa fe en la que nada ha cambiado en mi vida y en la que no necesito un Salvador? No es posible acercarse a Cristo sin un corazón arrepentido. Punto número 4, entonces. El arrepentimiento es necesario para todos los seres humanos. Hechos 17:10 dice lo siguiente el apóstol Pablo en una predicación. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. No se puede ser más claro. A todos los seres humanos, en todas partes, en todo lugar, en toda condición, en toda época de la historia, Dios manda, ordena que se arrepientan. Y la pregunta es, ¿por qué todos los seres humanos tienen que arrepentirse? Porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Porque todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, Isaías 53:6. Y la Biblia es igual de clara en que todos somos pecadores y estamos lejos de Dios, que todos, por lo tanto, debemos arrepentirnos de ese estado y condición delante de Dios. Por eso Dios manda a todos en todas partes que se arrepientan. Hermanos, amigo que me escucha, sin arrepentimiento no hay vida eterna. Sin cruz no hay cielo. Sin confesión no hay restauración. Sin quebrantamiento no hay reconstrucción. Punto número 5. ¿Cómo operan el arrepentimiento y la fe simultáneamente entonces? El arrepentimiento nos lleva a la realidad de estar tan abajo que entendemos que somos merecedores del infierno. Del mismo modo que la fe nos lleva tan alto para poder ser presentados delante del trono de la gracia, justificados por medio de la sangre de Cristo. Uno destruye, el otro construye. El arrepentimiento humilla nuestro orgullo. La fe exalta la humildad de Cristo. El arrepentimiento destruye nuestras obras muertas. La fe construye una vida en la obra de Cristo. Y operan simultáneamente. Y son igual de importantes. Por eso el escritor de Hebreos, cuando habla del fundamento de la doctrina de Cristo, esto es el Evangelio, dice lo siguiente, Hebreos 6, del 1 al 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, el Evangelio, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. ¿Y qué es lo primero que cita?
el arrepentimiento de obras muertas y lo segundo, la fe en Dios. El fundamento de la vida del creyente es el arrepentimiento de sus propias obras, incluso las que cree que son buenas, que son trapos de inmundicia, como dice Isaías, para poder vivir con fe en la obra que Cristo ha hecho por él. Este es el fundamento firme de un creyente, de un hijo de Dios. Ahora, entendiendo que el arrepentimiento es igual de importante entonces que la fe y que coopera para una correcta salvación en Cristo, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentirse? En el Nuevo Testamento hay 3 palabras griegas que se traducen al castellano como arrepentimiento. 3 palabras diferentes en el Nuevo Testamento. Y todas ellas tienen un énfasis particular en su significado. A.W. Pink dice que las 3 son necesarias para que haya un correcto arrepentimiento. Y yo estoy de acuerdo, se tienen que dar las 3. La primera palabra griega es metanoeo, que significa un cambio en mi manera de pensar. La segunda es metamelomai, que significa un cambio en mi manera de sentir. Y la tercera es metanoia, que significa un cambio en mi manera de vivir. Mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de vivir. Y para demostrarle bíblicamente que el verdadero arrepentimiento incluye las 3, vamos a ir a un texto muy conocido que es el Hijo Pródigo. Y vamos a ver en Lucas 15 si el Hijo Pródigo tiene un verdadero arrepentimiento o no. ¿Sí? Bien. Primero hemos dicho metanoeo, un cambio en mi manera de pensar. Bien. Esto significa, hermano, por medio de una obra del Espíritu Santo en nosotros, comprender claramente el agravio que hemos hecho contra Dios por nuestros pecados y nuestra situación de pecadores. Esto es convicción de pecado. ¿Sí? Es un cambio total en la actitud de ese pecador frente a su propio pecado y frente a la situación que está lejos de Dios. Es decir, yo era un pecador, iba en mis delitos y pecados directo al infierno sin saberlo, pero un día, por medio de la palabra, de la oración, por medio del medio que el Espíritu Santo quisiera proveerse de él, ¿qué ocurrió? Hubo un cambio en mi manera de pensar y ahora entiendo mi condición delante de Dios. Y todo que es creyente podría decir claramente este testimonio. Íbamos en nuestros delitos y pecados, pero de repente Dios obra en nuestra vida y tenemos un cambio en nuestra manera de pensar. Y ahora tenemos conciencia de que lo que creíamos que era bueno y nos gustaba es terrible. Y es malo delante de Dios. Y es malo para nuestra propia vida y produce muerte. Convicción de pecado. Metanoeo. Cambio en nuestra manera de pensar. Y en Lucas 15, 17 y 18, lo primero que ocurre con el Hijo Pródigo, ¿qué es? Dice el texto bíblico, y volviendo en sí, y recapacitando, y cambiando en su manera de pensar. Recuerden que el contexto es que este hombre está junto a unos cerdos disputándose unas algarrobas para ver si puede comer con ellos. Y en ese estado lamentable de depravación total por su pecado, de bancarrota espiritual, física y mental, delante de unos cerdos, volvió en sí. Recordó cómo era su situación cerca de la casa o en la casa del Padre. Recapacitó. Volvió en sí, metanoeo. Hubo un cambio en su manera de pensar. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Convicción de pecado. Su cambio en su manera de pensar le hace entender su condición delante del Padre. Ha pecado contra el Padre, se ha alejado del Padre, está lejos de la voluntad de Dios y está en un fracaso espiritual continuo y permanente, insisto, junto a unos cerdos disputándose si le daban algo de comer. En un estado de depravación total y de caída absoluta, este joven entra en sí, vuelve en sí, metanoeo. Segundo paso, es igual de importante volver en sí, que hay un cambio en mi manera de pensar, como un cambio en mi manera de sentir hacia el pecado. Esto implica, hermano, aborrecer el pecado en mi vida, sentir angustia, peso y carga por el pecado que hay en mi vida. Esa convicción, ese estado produce, sí, una sensación de desesperanza, remordimiento, angustia y contrición. Sí, metamelomai.
una pesada carga que queremos quitarnos a todo momento, que no queremos estar en esa situación, que no nos agrada el pecado, que no amamos pecar, porque nuestro amor por Dios nos revela que eso es malo para nosotros mismos y también es malo delante de Dios. Y ese metamelomai también es necesario para el arrepentimiento. ¿Qué dice el versículo siguiente que dijo el hijo pródigo? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Metamelomai. Ya no soy digno. No volveré a casa del Padre diciendo que soy hijo. ¿Cómo podría después de lo que he hecho? Hay una contrición espiritual. Sí, hay una pena terrible por lo que ha hecho, sí. Y no se encuentra digno delante del Padre. Ahora bien, es igual de importante que haya un cambio en mi manera de pensar, un cambio en mi manera de sentir frente al pecado, pero también tiene que haber un cambio en mi manera de vivir. Si ese pensamiento que cambia y me hace entender que soy pecador, si esa carga que me lleva a estar desesperado por mi situación de pecador no me lleva a la acción, entonces el arrepentimiento no se ha completado. ¿Qué hizo el joven pródigo? Cambio en su manera de pensar, cambio en su manera de sentir. Versículo 20, y levantándose, acción. No se quedó en ese estado de remordimiento, no se quedó en ese estado de pena, sino que se levantó y fue a la casa del padre y vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, ¿qué le dijo? Padre, confesión, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Metanoia. Se puso en pie y corrió a los pies del Padre. Se puso en pie y corrió a los pies de una cruz. Las tres etapas son necesarias para completar un correcto arrepentimiento. Y no podemos evitar ninguna de ellas ni pasar por alto ninguna de ellas. Hermano, a veces decimos que el arrepentimiento es reconocer nuestra condición. Eso no es suficiente. Yo le puedo decir que reconozco que soy un sinvergüenza y no cambiar nunca. No es suficiente con reconocer nuestra condición. Tiene que haber un cambio en mi manera de pensar, en mi manera de sentir y en mi manera de vivir delante de Dios. ¿Por qué le digo que es importante que entendamos esto y revisemos nuestro arrepentimiento delante de Dios? Porque podríamos tomar alguna de las tres sin hacer las otras dos y no hay verdadero arrepentimiento. Hay gente que ha tenido metanoia, cambio en su manera de vivir. Le han dicho, ¿cuáles son las normas? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer esto, esto y esto. Pues yo la voy a hacer. Pero no hay un cambio en su manera de pensar, reconociéndose pecador, ni tampoco odia ni detesta el pecado. Lo ama y lo practica si pudiera, pero no lo hace para ser un gran religioso. No funciona. Tampoco funciona el tener un cambio en mi manera de pensar. Soy pecador, pero como no tengo contrición por mi pecado, amo pecar y peco. Y por lo tanto no hay un cambio en mi manera de sentir, ni tampoco en mi manera de vivir. Y tampoco funciona estar penitente y fatigado por mis pecados con gran remordimiento, pero que esto no haga cambiar mi manera de pensar ni mi manera de vivir. El ejemplo es Judas Iscariote. ¿Qué le pasó a Judas? Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, se refiere a Jesús, devolvió arrepentido, metamelomai, la palabra original en griego, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Tuvo metamelomai, Judas? Sí. Tuvo un cambio en su manera de sentir. Antes pensaba que era bueno vender a su maestro por 30 monedas de plata. Ahora se da cuenta que no. Judas no tuvo arrepentimiento para salvación. Tuvo remordimiento para condena. Se sintió culpable por lo que había hecho, ¿sí? Sintió un remordimiento fatigoso, incluso lo llevó al suicidio. Pero no hubo un cambio en su manera de pensar, ni tampoco en su manera de vivir. ¿Por qué? Porque Jesús había anunciado previamente que era necesario que él fuera a Jerusalén y que fuera juzgado por los principales y que fuera muerto y crucificado para salvación de muchos. Pero Judas nunca creyó este mensaje. Y Judas pretende, devolviendo las 30 monedas de plata, intentar salvar al maestro en lugar de entender que el maestro viene a salvarlo a él. Y no hay un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento falso, el falso arrepentimiento, está basado en tener pena por la consecuencia de lo que he hecho. El verdadero arrepentimiento está basado en nuestro amor a Dios.
Segunda de Corintios 7:10 dice el apóstol Pablo, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Judas tuvo tristeza del mundo, no tristeza que Dios da para arrepentimiento para salvación. El verdadero arrepentimiento está basado en el amor a Dios. El falso arrepentimiento está basado en el amor a mí mismo. ¿Qué pensarán los demás? ¿Qué dirán? ¿Qué consecuencia tendré por lo que he hecho? El falso arrepentimiento pide exigencias a Dios. Yo voy a pedir perdón, pero tú debes restaurarme. Yo voy a pedir perdón, pero quiero ir al cielo. El verdadero arrepentimiento estaría dispuesto a ir al infierno con total de reconciliarse con Dios por su amor a Él. ¿Me está entendiendo? El arrepentimiento nos pone en nuestro sitio, que es el infierno. Y la fe nos ubica en el sitio que Cristo ganó por nosotros, que es el cielo. Arrepentimiento y fe cooperan simultáneamente. El arrepentimiento, punto número 7, está presente en toda la vida del creyente. En toda. Nadie duda que la fe está presente en toda la vida del creyente. ¿Sí? Decimos que tenemos fe para salvación y que confiamos en Dios toda nuestra vida. Nadie dudaría esto. Pero a veces cuando hablamos del arrepentimiento, hablamos como un concepto de una época o etapa vivida en Dios en el pasado. Yo me arrepentí, decimos. Yo me arrepentí de mis pecados como si fuera un momento en mi vida en Dios, en lugar de entender que es la actitud natural de todo hijo de Dios durante toda su vida delante de Dios. El arrepentimiento es el estado natural y correcto delante de Dios de un hijo de Dios. Dice el Salmos 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El espíritu de un creyente es un espíritu quebrantado. Es un corazón contrito y humilde, sabiendo que no es digno delante de Dios. La actitud correcta de un creyente es estar en guerra contra el pecado, en guerra contra la carne. No darle lugar ni un mínimo ápice al pecado en nuestra vida, en un estado constante de alerta para saber qué está ocurriendo en mi vida y rápidamente presentarme delante de Dios arrepentido en mi corazón. El arrepentimiento, hermano, amigo, no es un estado basado en una actitud externa o superficial, llorando por los rincones, no. Tampoco está basado el arrepentimiento, escúcheme bien, en una actitud de pedir perdón a Dios por actos externos o evidentes, porque a veces somos así. Nuestro pecado de comisión, el que todo ve, el que todo el mundo ve, que incluso una persona que pasaría por la calle diría, ¡uf, qué cosa tan terrible! Por esa pedimos perdón. Sí, claro, ya es pública y notoria. Y ya incluso está produciendo daño en nuestra vida y, Dios mío, perdóname por este pecado grave, evidente, de comisión que he hecho. No. No solamente el pecado de comisión es el que el creyente presenta en arrepentimiento delante de Dios, sino también el de omisión y sobre todo el de mente, pensamientos, deseos, actitudes y carácter. Lo que nadie ve, pero Dios sí. Jesús dice, ¿oísteis que fue dicho, no adulterarás? Yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla ya pecó en su corazón. Quizá la mujer nunca se entere, quizá su esposa nunca se entere, quizá la iglesia y el pastor nunca se enteren, pero yo sí, dice Dios. Y delante de Dios me presento entonces. Mis pecados de mente, de deseo, de pensamiento, de hacia dónde va mi corazón, sobre toda casa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, dice Dios. Y delante de Dios el arrepentimiento implica entonces una actitud de escrutinio, de autoexamen delante de Dios. Mire, la vida de un creyente está basada en la oración del salmista, en el Salmo 139, 23 y 24. Esta oración es diaria para un hijo de Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios. Dios mío, aquí estoy. Examíname. Conoce todo. Ya sé que conoces todo. Pero hazme ver aquello que no es digno delante de ti. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad.
Si la casa no es vaciada de inmundicia, pecado, no puede ser llenada de la gloria de Dios. El Evangelio no es acercarse tal y como soy y que nada pase ni nada cambie. El mensaje del Evangelio en ningún caso es: acepte usted a Jesús tal y como estás, no hagas nada, no cambies nada, sigue todo igual. Simplemente añade al cóctel de tu vida a Jesús y a ver qué pasa. Ese no es el Evangelio de Cristo. Me niego a predicar semejante mensaje, edulcorado, rebajado y conformado a este siglo por personas y seres humanos que no quieren asumir su responsabilidad delante de Dios. Ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo se basa en arrepentimiento y fe para salvación, en reconocer mi condición y sí, sentir pena, carga, peso, contrición por mi condición delante de Dios y no querer soportar un día más en ese estado para acudir a los pies de Cristo. Ese es el Evangelio de Cristo. Y cualquier otro evangelio o un evangelio está destrozando vidas en este tiempo, de personas que se sientan en una butaca creyendo que las puertas del cielo están abiertas para ellos, pero no será así. La Biblia es clara, hermano, Jesús lo dice constantemente. El peor estado de un ser humano no es ser ateo. El peor estado de un ser humano es creerse que es salvo y no lo es. La parábola de las 10 vírgenes, pero 5 se quedaron sin aceite. La parábola del trigo y la cizaña, que esperan hasta el último tiempo y será separado el trigo de la cizaña. La parábola de ese hombre que entró a las bodas, que las ropas no eran dignas y dicen: fuera de aquí, ¿usted qué hace aquí en las bodas? Todo el tiempo. Muchos en mi nombre dirán: Señor, Señor. Muchos en mi nombre dirán: sanamos enfermos, fuimos usados por ti, jamás os conocí. El peor estado de un ser humano es creer que puede ser salvo en sus propios términos y no en los de Dios. Pero no será así. Es en los términos de Dios. No hay otro evangelio. ¿Desde cuándo el pecado es cubierto y tapado en una tienda? ¿Desde cuándo el manto babilónico se esconde en una tienda? ¿Qué creía que iba a pasar? ¿Qué creía Acán y su familia que iba a ocurrir? Dios empieza a revelar la tribu, la tienda, la familia y expone el pecado en medio del pueblo. El pecado no puede ser escondido, tiene que ser purgado y expulsado del campamento, porque es anatema delante de Dios. Pero hermanos, es que no solamente es anatema delante de Dios, es que nos hace mal a nosotros, nos produce muerte y Dios lo sabe. Por eso es tan claro en su palabra. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare, humildad a mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Conclusión: la fe y el arrepentimiento no se pueden separar. No se pueden desvincular. Ambas gracias son dadas por Dios para una correcta salvación y justificación en Cristo. En ellas no está la salvación. En la obra de Cristo está la salvación, pero ellas me llevan a poder vivir y experimentar la obra de Cristo. Efesios 2 del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y podemos cometer el error, como le digo, doctrinal, de creer que es la fe en sí misma la que me salva. No. La obra de Cristo es la que nos salva, pero la fe me conecta a la obra de Cristo. Puedo entenderla y experimentarla en mi vida. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Quien perdona y salva es Cristo, pero sin fe no puedo entender ni vivir esta obra en mi vida. Podríamos decir entonces que la fe es esa argolla, esa cuerda, ese ancla, esa rama que conecta al pámpano con la vid. Y si la fe opera de esta manera, del mismo modo el arrepentimiento es quien me desancla, me desenreda, me poda de mi vida de pecado para poder ser injertado en la vid. El arrepentimiento destruye, la fe construye. El arrepentimiento arruina, la fe edifica. Para poder conectarme con Dios por medio de la fe, debo desconectarme del pecado por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento me aleja tanto del pecado como la fe me acerca tanto a Dios.
en una operación simultánea de desconexión y conexión en Dios. Si desalojamos la casa, el Espíritu Santo puede habitarla, destruyendo y derribando arrepentimiento, edificando y construyendo fe. El reino de los cielos, hermanos, es un reino de contrastes. Y a veces nos cuesta entender toda la obra de Cristo, porque son operaciones simultáneas y en contraste continuo. Por eso Jesús todo el tiempo dice, los últimos serán los primeros. Y decimos, qué cosa más rara. El que quiera ser mayor será el mayor siervo. Qué cosa tan dura. Todo el tiempo. Hablándonos de la verdad del reino de los cielos, que es totalmente diferente y opuesta al reino de este mundo. El reino de los cielos es un reino de contrastes. Y el mayor ejemplo de los contrastes del reino de los cielos es la propia vida, obra y ministerio de Jesús. Bendito contraste de los cielos. Se lo voy a decir tal cual lo escribí. Fíjense, el Verbo se hizo carne. En toda su majestad se humilló a sí mismo. Fíjense, Jesús de Nazaret, nacido en un establo, custodiado por ángeles, sujeto a un cuerpo físico, ungido por el Espíritu Santo, humilde ante los hombres, exaltado por el Padre, rechazado por los que se creían justos, recibido por los pecadores, no creído por los sabios, entendido por los ignorantes. Pasó hambre, pero alimentó a multitudes. Cargó nuestras enfermedades para sanar enfermos. Apresó a los principados y potestades para librar cautivos. Despojado de honores en la tierra, adorado en los cielos. Coronado con espinas, rey de reyes y su reino no tendrá fin. Descendido del cielo para ser colgado en un madero. Traspasado por una lanza, pero el pecado no pudo ni tocar su santidad. Muerto por nuestros pecados para que nosotros tuviésemos vida. Crucificado injustamente para ser nuestra justicia. Sepultado en una tumba, resucitado al tercer día, descendido al Seol para vencer a la muerte, ascendido a los cielos, cubierto de gloria. Bendito Dios, bendito contraste de los cielos, aleluya. Oh Dios mío, qué misterio es este, la obra de Cristo en plenitud. Oh Señor, como una ópera celestial, una sinfonía de los cielos que revela el carácter de Cristo al ser humano. Por eso el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Porque ese es el poder de Dios. Ese es el Evangelio de Cristo. El único mensaje que merece ser predicado. El único mensaje que merece ser vivido. El único mensaje que merece ser creído. El único mensaje que merece la pena morir por él. Y ese mensaje es claro y sencillo. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed. Este es el Evangelio de Cristo, poder para salvación. Oh Dios mío, nunca serán nuestros términos, amigo hermano, es en los términos de Dios. Y Dios es claro, contundente y evidente. Delante de Dios nos presentaremos todos. No nos presentaremos delante de nuestra esposa, de nuestros familiares, del jefe de la empresa, no, delante de Dios. Y lo único que verá Dios para ser dignos de estar en su presencia por la eternidad es la sangre de Cristo derramada por nosotros. Pero sin arrepentimiento y fe no es posible. Arrepentimiento para salvación, fe para salvación. Destruyendo y construyendo en Dios una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, arrepentimiento. Y todas son hechas nuevas. Fe. Póngase de pie en esta mañana. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Oh, Dios mío. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Señor, ayúdanos. Si somos creyentes, ayúdanos, Señor, a vivir en un estado continuo de arrepentimiento delante de ti. No un estado que espera pecar para arrepentirse. No, no, no. Un estado
de contrición y continuo autoexamen delante de ti, para que todo pecado sea expulsado del campamento de nuestra vida. Entendiendo que el arrepentimiento implica un cambio en mi manera de pensar, de sentir y de vivir. Oh Dios mío, tú nos llamas en este tiempo a dar pasos de una fe arrepentida y de un arrepentimiento para fe. Muchas veces los hombres queremos desarticular lo que tú dices en tu palabra, hacerlo de otra manera. No funciona. Nunca funcionó y nunca funcionará. ¿Desde cuándo, Señor? Nos salvaremos por buenas obras. ¿Desde cuándo, Señor? Puede ser Jesucristo el Señor de nuestra vida queriendo ser nosotros todavía el Señor. No dice la palabra que no podemos servir a dos señores. Que no es posible. Que amará más a uno y aborrecerá al otro. Que es antinatural. Que es un engaño a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. En este día tú nos llamas a destruir y a construir, a derribar y a edificar en ti, Señor. Que pongamos fundamentos sólidos en la roca que es Cristo. Que nuestra vida esté fundamentada en ti, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú nos hablas en este tiempo a todos. Y debemos, Señor, estar atentos a poner por obra tu palabra. Vivimos en un mundo en el que las medias tintas ya no funcionan. Hemos llegado a un estado, Señor. Tú dices en Apocalipsis que al tibio lo vomitarás de tu boca, pero hemos llegado a un estado ya en este tiempo que nosotros mismos nos damos cuenta que esa tibieza ya nos repugna también a nosotros mismos, ya no es suficiente, ya no lo es. Nunca lo fue, pero quizás en este tiempo se demuestra todavía más. Porque entonces cada vez que vaya a la iglesia de Cristo será una pena, una fatiga y una angustia. Y me deleitaré en el mundo. Y entonces estaré apenado en la iglesia y contento en el mundo, cosa que no tiene sentido. Pero del mismo modo, Señor, tampoco podemos vivir en un estado en el que queremos conformarnos al mundo, pero después justificar nuestro estado delante de ti un domingo. Porque tampoco funciona. Porque mañana es lunes y pasado martes. Y no puedo estar en una penitencia metamelomai constante en la que siento remordimiento, pero nada cambia. Oh Dios mío, tú quieres hacernos criaturas nuevas, tan nuevas que ni nos reconozcamos nosotros. Que digan, ¿quién es este extraño? ¿Quién es esta persona? La veo y físicamente parece la misma, pero es otro ser humano, es otra criatura. Dios mío, que nos podamos mirar al espejo y nuestro rostro brille de tal manera por la sangre de Cristo que ni nos reconozcamos nosotros mismos. Que seas tú en nosotros, que realmente sea una obra sorprendente y llamativa de quien tú eres. Porque tú tienes poder para salvación y todo cambia cuando una vida se arrepiente y tiene fe en ti. Todo cambia, nada es igual. Y podríamos llevar la misma ropa y el mismo pelo y mismo aspecto, pero todo es diferente. Del mismo modo que podríamos cambiar nuestra ropa, llevar una Biblia bajo el brazo, pero que nada haya cambiado. Oh Dios mío, tú produces cambios internos, profundos, reales y dramáticos en la vida del ser humano. Queremos ser nuevas criaturas en ti. Nuevas criaturas, es como si nos volvieras a crear. Como si tomaras del barro y hicieras una vasija nueva de cero. Totalmente nueva. Que no sean nuestras palabras sino las tuyas. Que no sean nuestros pensamientos sino los tuyos. Que no sean nuestros actos sino los tuyos. Que tú crezcas para que nosotros menguemos hasta tal estado que seamos insignificantes e irrelevantes para nosotros mismos. Gracias, Señor, por tu palabra. Que tengamos un día consagrado a ti hoy. Que podamos disfrutar de este día que tú nos regalas de descanso. Juntos como familia, como matrimonio, como hermanos. Que nuestras conversaciones sean tuyas. Que nuestros pensamientos sean tuyos. No permitas, Señor, que el pulgón, la polilla vengan a entorpecer la obra y echan a perder, Señor, el árbol ni el fruto, sino que conservemos, guardemos lo que tú nos das para que en su justo tiempo tú lo hagas fructificar, Señor. Gracias, Dios mío, por cada uno de mis hermanos. Los bendigo en esta mañana, Señor, que tu Espíritu nos presida en este tiempo. Que sea un gozo inefable
cada día que nos reunimos para exaltar y glorificar tu nombre. Que sea un gozo, una alegría poder estar juntos como hermanos un rato más compartiendo, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios es bueno. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Oh, no. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui, el mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Tú vencerás las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. Aleluya. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las
separa de uno más entre las llamas, que basta